Bueno, muy bien, y vamos a hablar de economía con Juan Luis Iriarte, como siempre, como cada jueves. Juan, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo estás? Bien, el gusto de verte, de saludarte. El gusto es mío. Día, a ver, quedás en la tecla, Juan, ¿no? Cada jueves con alguna novedad. Sí, sí. Bueno, para mencionar básicamente, hoy se dio el tema de la baja de la pobreza estructural. Sí. En realidad es un dato que lo da hoy el INDEC. Y básicamente, Lampa, hay que entender que esto se produce por la eliminación del impuesto más complicado a la pobreza, que es la inflación. La inflación. Sí, Tiene recordemos que ver que todo con eso. Todo con eso, recordemos que la inflación, el último mes de Cristina Kirchner y Sergio Massa, estaba dando al 25-26% y con tarifas pisadas, es decir, estábamos arriba de un 30%, un 2%, te diría, diario. Hoy estamos entre un 1.8 y 2.5, te diría 2.3 mensual. Y eso hace de que el poder adquisitivo de la gente mejore rápidamente y ahí notamos rápidamente la mejora en los datos de la pobreza, ¿no? Bien. Así que, bueno, es un gran dato. Esto es lo que pasa en los países del primer mundo cuando vos tenés una estabilidad cambiaria y tenés una estabilidad en cuanto a la inflación a la baja, mejora todo el poder adquisitivo. Lo hemos visto post pandemia, como los países como Estados Unidos, Brasil, se preocuparon rápidamente luego de la semejante inyección, obviamente, de dinero por la pandemia, que había que bajar la tasa, digamos, bajar la inflación para mejorar el poder adquisitivo de Estados Unidos y tanto de Brasil, y se logró, ¿no? Y ahí se mejoró el poder adquisitivo de la gente y la baja de la pobreza también. Juan, la noticia durante esta semana fue básicamente esta decisión del gobierno de la nación con respecto a las retenciones, sí, y la reunión del presidente Javier Milei en los Estados Unidos con Donald Trump. Exactamente. Bueno, a ver, recordemos que todo es expectativa en el mercado, ¿no? Entonces, recordemos que solo el anuncio, el tweet de lo que es el ministro de Economía, Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, en realidad es el secretario de Tesoro, pero es el símil al ministro de Economía. También va a ser, en teoría, el año que viene, el que lo va a suplantar a Jeremy Powell, y va a pasar a ser el presidente del Banco Central del Mundo, que es la Reserva Federal, digamos, la Reserva Federal a nivel nacional, que es la mundial, que es la maquinita del dinero a nivel mundial. Entonces eso obviamente impactó en los mercados, y solamente con el anuncio las acciones subieron un 23%, el dólar se desplomó casi 170 pesos y los bonos subieron casi un 15%. Ahí es para que veamos pero ¿por qué pasa esto? Si no puso un peso. A eso iba, Juan. ¿Por qué pasa? ¿Hay especulación o claro, qué es? A ver, recordemos que venían operando los bancos en contra del gobierno después de la elección, que perdió. Lo contaste varias veces. Claro, cometió el error Javier Milei de nacionalizar una elección provincial. Bueno, esto te pasa a la factura del mercado, ¿no? Recordemos que lo que dijo Scott Bessent con Donald Trump, que son especulaciones de la ultraizquierda, sí es así. Recordemos que el que financia la ultraizquierda a nivel mundial, la Agenda 2030, es George Soros, y George Soros es el que básicamente es propietario del 80% de los bancos a nivel mundial. Entonces, obviamente, vieron la posibilidad de no solo sacarlo a Javier Milei, sino pegarle geopolíticamente a su aliado más importante en la lucha contra la Agenda 2030, que es Donald Trump. Recordemos que George Soros está ligado al asesinato del republicano Charlie Kirk, ¿no? Un liberal que estaba en su momento socrático, que fue asesinado. Bueno, está muy ligado a Antifa, que hoy está perseguida ya como organización terrorista en Estados Unidos, ¿no? Juan, y volviendo al tema de las retenciones, ¿por qué el campo liquidó todo, o por lo menos llegó al tope en tan solo 3 días? Bueno, es sabido, Lampa, que el campo siempre se queda con un porcentaje, digamos, de stock, ¿sí? El stock estaba cerca de los 25.000 millones de dólares. Lo que hizo el gobierno también un poco como estrategia para tratar de suavizar el dólar ya con inyección directa, fue sacar esta oferta de hasta el 31 de octubre de dólares. 0 retenciones para que ingresen los dólares. Recordemos que hasta el año 2002, febrero del 2002, las retenciones en la Argentina eran 0, desde que asumió Eduardo Duhalde, las llevó al 20% y Néstor Kirchner las promedió entre 40 y 45%. Así que, bueno, una gran noticia para el sector.
hasta el 31 de octubre o bien llegar al cupo de 7.000 millones de dólares. En 2 días se agotó el cupo y el dólar lo vimos cómo se desplomó. Hoy cerró en 1.345. Lampa habiendo estado el viernes la semana pasada a 1.525, ¿no? Igual los productores del campo quieren que las eliminen al 100%. Bueno, a ver. Que quizás yo la veo bastante complicada. La de carne, vacuna, bueno, Sí. ganado, sigue hasta el 31. ¿Por qué no se puede? Sigue hasta el 31, pero ¿por qué no se puede hacer Lampa? Recordemos que Duhalde, el peronismo, el kirchnerismo, puso las retenciones y a partir de ese financiamiento, el 20%, empezaron a dar los planes sociales. Néstor Kirchner lo llevó al 48, 45, trató de con las 125 llevarlo al 66% de las retenciones y ahí aumentaron los planes sociales. Entonces hoy vos financiás, el campo termina financiando la política social de lo que es digamos, el socialismo del kirchnerismo, ¿no? El populismo kirchnerista. Así que te diría que no es tan fácil, y eso el campo lo sabe, y Javier Milei sí le dio de alguna forma, recordemos que le puso una ventana hasta julio, sí, y después en julio, y después en julio volvió a bajar ya definitivamente del 28 al 22, 21%. Bueno, ahora el campo obviamente quiere más, pero también es una cuestión de cómo me cierra la caja, ¿no? Es decir, quieren todo. Lo que pasa es que, a ver, obviamente que el campo fue víctima del kirchnerismo y del peronismo que le pusieron las retenciones y en función de eso financiaron los planes. Ahora, ¿qué hacemos? Quitamos todos los planes sociales, que son casi 15 millones de planes, y si te inundas políticamente las calles, te explota el país, no lo podés hacer. Entonces, el gobierno usó esta medida para parar la corrida que había generado George Soros a través de los bancos kirchneristas, Banco Macro, el Banco Galicia, que de hecho dejó de operar 48 horas diciendo que el dólar se iba a vender a 7.000 pesos el lunes, ¿no? Bueno, no Juan, pasó. Excelente entonces, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, muchas gracias. Un gusto. Juan Luis Iriarte acá en la pantalla de América Tucumán.